Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad de Campeón. Hoy vamos a conocer una historia que redefine lo que significa competir, adaptarse y creer en uno mismo. Nuestra invitada es Andrea Agüero, fisioterapeuta y atleta de CrossFit con más de 8 años de experiencia. Pero algo muy interesante en en el año anterior, 2025, su camino la llevó a ganar los CrossFit Games adaptados en la categoría de visión, que ahorita nos va a contar un poquito más de qué se trata y toda esa historia, convirtiéndose en un ejemplo, por supuesto, de coraje, constancia, autoconfianza y muchas otras cosas más que conoceremos. Andrea, bienvenida a Mentalidad de Campeón. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, en serio, más bien muchas gracias por tomarme en cuenta, siempre contar mi historia y hacerle por lo menos saber a una persona las cosas de lo que el humano es capaz, para mí siempre es felicidad, así que muchas gracias por invitarme. Con todo gusto. Buenísimo. Y bueno, vamos a contar un poquito de esa historia, como vos decías, antes de hablar de lo que mencionaba antes, ¿verdad? Del CrossFit y esas competencias, medallas y demás. Quiero que conozcamos a Andrea Agüero. Andrea, si hoy tuvieras que presentarte sin mencionar profesiones ni logros deportivos, ¿quién sos? ¿Quién es Andrea? Bueno, soy Andrea, una persona de 32 años que ama el movimiento humano, ama ayudar a la gente. Soy muy disciplinada, muy exigente conmigo misma. Soy una persona que ama a su familia, ama estar acompañada y soy una persona sumamente, tal vez directa con lo que quiero, pero conmigo misma, digamos, eso viene entre la evolución de la palabra exigencia, pero siempre, eso es casi lo que me define. Soy muy disciplinada, tengo un amor por el deporte bastante importante y soy Andrea, eso es simplemente. Súper, buenísimo, buenísimo. Ampliando un poquito más y para esas personas que nos están escuchando o nos están viendo hoy y no conocen tu historia, contanos un poco brevemente sobre tu historia, obviamente ya mencionamos un poquito de la competencia, Ujú. competiste en un CrossFit adaptado, ¿verdad? En la categoría visión, ¿qué significa eso? ¿Cuál es esa discapacidad que hace que te definas competir en CrossFit adaptado? Entonces, contanos tal vez un poco de esa historia. Bueno, yo siempre tengo el recuerdo desde muy pequeña de mantenerme siempre en movimiento y siendo muy activa. He hecho deporte. Siempre yo nací con una discapacidad visual, por ende es congénita, entonces desde muy pequeña me tocó adaptar muchas cosas. Creo que yo tuve la bendición y el privilegio de vivir en una familia en donde mi discapacidad no fue el centro de todo, sino como era algo que iba evolucionando, fue evolucionando con el conjunto familiar. Entonces, yo fui una persona tratada como un igual con mis hermanos y creo que empecé en el deporte, principalmente en CrossFit, sin tomar en cuenta mi discapacidad. O sea, yo competí con personas sin ningún tipo de adaptación, competí a nivel nacional, yo quería demostrarme a mí misma que podía hacer las cosas como los demás, no porque adaptarlo sea menor o menos difícil que la disciplina en sí, pero al final siempre tuve como esa necesidad de hacer el deporte tal como era, aparte de que desconocía muchísimo el ámbito como de CrossFit adaptado, hasta que empecé como a investigar un poco más en el deporte. Entonces, siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he sido muy competitiva y creo que en el CrossFit pude unir todo, llegar a lo más alto en el nivel que se podía de mi discapacidad y combinar todo lo que me gustaba del deporte. Súper interesante. Hablando un poco de bueno, mencionabas que en tu familia tuviste muchísimo apoyo, mucha comprensión tal vez, o fue parte natural, ¿verdad? De tu crecimiento, pero asumo que fuera de esto, o fuera de tu familia, en otro entorno, tal vez era un poco diferente. ¿Hubo algún momento en tu vida donde sentiste que ese mundo intentaba definirte más, tal vez por esa condición, por esa discapacidad, que por la persona que realmente es Andrea, ¿verdad? En mi caso en particular, nosotros, bueno, yo llamo a mi discapacidad como una discapacidad invisible, que Ujú. nos pasa a muchas personas con discapacidad que no se nota que tenemos una discapacidad. Entonces, más bien en realidad para mí era muy fácil como hacer el masking o el camuflar, tener una discapacidad.
Entonces, más bien, siempre me expuse mucho y tal vez tuve algunos riesgos por el hecho de hacerle creer a la gente que ocupaba menos ayuda de la que ocupaba, o hasta en exponerme de que la gente tal vez no entendiera y cuestionara en sí la discapacidad porque no se ve. O sea, yo hasta ahorita que mi discapacidad ha empeorado un poquitito más, uso un dispositivo para movilizarme cuando estoy sola, pero nunca he usado nada. O sea, si me ves, yo no uso ni lentes porque en realidad no hay cura al respecto y unos lentes no mejoran la situación, entonces no los uso. Y creo que es el hecho de hacerle lo más difícil, ni siquiera era como yo con mi discapacidad, sino tener como que demostrarle a la gente que de verdad en algunas situaciones ocupaba ayuda, porque como Ujú. no se nota, la gente cree que uno, y no sé, quiere colarse en una fila del banco, no necesita, no quiere buscar en el súper, entonces nada más está pidiendo ayuda. Muchas cosas que es como decirle a la gente, si no ocupara ayuda no le pediría, pero yo sé que no parece, pero tengo una discapacidad. Claro, claro. Muy bien, interesante esa forma, como decía, son discapacidades invisibles, ¿verdad? Y eso lo hace un poco más retador. Claro, por Súper, supuesto. súper, sí. Y desde esa identidad, llamémoslo así, asumo que empiezan a hacer todo lo demás, ¿verdad? Dijiste que te describiste como una persona disciplinada, entre otras características. Y bueno, incluido obviamente la forma en que empezaste a tomar las decisiones, donde nace ese camino deportivo, ¿verdad? Así que quisiera que nos contaras en ese deporte y en la vida muchas veces, por supuesto que nosotros no fallamos por falta de capacidad, sino por vivir desde lo que otros esperan de nosotros. Quisiera que nos contaras cómo fue el proceso de dejar de tal vez medirte con otros y empezar a entrenar desde lo que ya vos veías como una necesidad, como un interés más personal, más cuando estás compitiendo en un deporte tan exigente con tanto crecimiento. Creo que para mí fue un poco difícil, como decimos en el CrossFit, como creérsela. Yo eh, entrenaba y entreno con eh, personas muy buenas a nivel nacional, que yo considero élites y considero gente sobresaliente, o sea, personas sobresalientes en el deporte. Y yo a veces decía como, sí, yo me les estoy pegando, yo lo estoy intentando, tal vez hay como algunas dificultades en las que yo y tal vez tengo un poco de desventaja mi discapacidad, pero yo intentaba ponerme a su mismo nivel, siempre he intentado entrenar al máximo nivel que pueda. Tengo un excelente entrenador y mi esposo que ha sido como, la persona como más fundamental en el apoyo, como a hacérmela creer como deportista. Creo que a la hora de ser tan exigente con uno mismo, uno a veces se trata como, no tal vez mal directamente, pero se pone más exigencias que nadie más. Claro. Sí, entonces creo que yo empecé a tomar las decisiones de entrenar y de dar mi máximo porque me di cuenta de los resultados que eso iba dando. O sea, creo que para mí darme cuenta que yo en un floor con chicas sin ninguna discapacidad, al menos de que de verdad tuviese algún movimiento que por mi discapacidad fuera desventaja, yo podía estar exactamente a su mismo nivel. Entonces eso fue impresionante para mí. Obviamente cuando descubrí este mundo del CrossFit adaptado, fue el resultado de una noticia terrible que tuvimos, porque bueno, yo en un background como muy pasado, yo nací con una enfermedad congénita, como te mencionaba, pero no sabíamos bien qué era. Ok. Entonces, la ciencia ha avanzado muchísimo y hasta en diciembre, o sea, yo creía que tenía una enfermedad y en diciembre del año pasado, el 2024, antepasado ahora, Ujú, em, ya nos hicimos como exámenes un poco más específicos, yo me iba dando cuenta que mi discapacidad iba empeorando, entonces ya tuvimos un diagnóstico un poco más frío, un diagnóstico específico que sí, en mi cabeza, por la enfermedad que yo tenía diagnosticada antes, era una enfermedad en donde nos íbamos a estabilizar, en algún punto la enfermedad iba a quedar así, yo iba a poder seguir viviendo, tal vez con baja visión, pero estabilizada. ujú, En diciembre del 2024 nos dimos cuenta que tengo una enfermedad que sí, a largo plazo, si no se encuentra una cura, podría quedar ciega, completamente ciega. Entonces fue un balde de agua fría que nos detonó un montón de incertidumbre, pero se vino
esta oportunidad de los games. O sea, Ujú. creo que fue el momento perfecto donde mi hermana y mi esposo dijeron que son como los pilares en mi vida. Dijeron como que hagamos de esto, si ya usted es tan buena en el deporte, ya tenemos como una discapacidad específica, porque también a mí me costaba mucho encasillarla como discapacidad, porque como personal de la salud y como fisioterapeuta entiendo lo que es una discapacidad, entiendo la gravedad de las discapacidades, entonces tal vez a mí me costó mucho encasillarme como una persona con limitaciones diferentes. Ujú. Tal vez soberbia, ego, negación, llámese como sea, a mí me costó mucho entender y ponerme a mí esa etiqueta. Entonces, cuando empecé a hacer el deporte y me di cuenta que había esta oportunidad maravillosa de llegar a lo más alto que se podía en mi deporte con una categoría que encajaba perfectamente con mis capacidades actuales, con los riesgos más minimizados, porque yo hago competencias sí a nivel nacional, pero yo me adapto a las competencias y si yo tengo un accidente, sí, la organización me puede ayudar, pero yo soy la que tomo la decisión de arriesgarme Claro. porque yo decido adaptarme a la categoría, no la categoría se adapta a mí. Entonces, esta opción del mundial fue impresionante. Yo nunca había competido en una categoría para personas con discapacidad, nunca había visto gente con discapacidad haciendo cosas tan maravillosas, ni como fisioterapeuta, ni como atleta, nunca. Entonces fue una exposición impresionante, conocer a gente impresionante y creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Qué bonito y qué interesante. Mencionaste algo muy interesante y es el tema de tal vez de que nunca lo tomaste, ¿verdad? De esa forma, de que necesitabas algo específico, ¿verdad? Y hablando un poco el tema de tu discapacidad, quisiera tal vez preguntarte un poco sobre eso. ¿Qué cambió tal vez en tu rendimiento a nivel, incluso, por qué no, de mentalidad? Y hasta en el disfrute, ¿verdad? Cuando dejaste tal vez de pensar en eso, de pensar de tal vez, si se quiere decir de alguna forma, de encajar o de obligar Claro, a claro. algo y empezaste a confiar pues en todo un proceso y en todo obviamente el entorno que aplica para tu caso. Fue un gran cambio de mentalidad. Creo que yo tengo muy vivido el recuerdo perfecto porque yo lo que empecé fue a competir en parejas o en equipos. Ujú. Entonces en CrossFit cuando competís en parejas o en equipos te haces literalmente como una microfamilia con esa pareja o con ese equipo que te ayuda un montón. Entonces era muy fácil como con el rush de la adrenalina, con el rush del floor, era para la audiencia era muy poco, o sea, complicadísimo darse cuenta que yo tenía una discapacidad o que yo Por supuesto, ocupaba como una ayudita extra. claro. Mi primera competencia individual fue un Woodstock, que es una de las competencias de más alto nivel en Costa Rica. Competí en RX, que también es la categoría más alta que hay. Y cuando empezaron a soltar como los eventos, a veces algunos son medianamente sorpresa, algunos los van revelando cerca de los eventos. Yo entré en pánico, cada uno que decía, no sé, hay movimientos muy específicos que a mí obviamente por la discapacidad se me complican. Entonces, yo para prepararme para esa competencia viví desde el pánico porque era el momento de como el punto de quiebre en donde yo tenía que tal vez no demostrarle a nadie, pero yo tenía como que bajar esa guardia que tenía mucho tiempo atrás en donde yo podía solucionar mis cosas, tal vez de manera diferente, pero sin tener que demostrarle a los demás que yo tenía una discapacidad. Claro. Entonces, esa competencia fue el punto de quiebre en donde mucha gente con la que yo había entrenado varias veces fuera de un box o fuera de una competencia, nunca se habían dado cuenta que yo tenía una discapacidad. Porque gracias a Dios estoy rodeada como de un grupo perfecto de apoyo que conoce mi discapacidad, que me protege mucho, que si me ve como en el box medianamente como perdida, André, ¿qué ocupas? ¿Qué disco estás buscando? Entonces, siempre he tenido como ese respaldo y obviamente ya estando en el floor como atleta individual es como juéguesela, haga lo que pueda y si tiene que pedir ayuda, pues di, levante la mano. Nunca me han negado ayuda en una competencia, pero creo que esa competencia la voy a tener siempre en mi corazón porque creo que fue ese punto específico en donde la comunidad de CrossFit y yo pudimos darnos cuenta de lo que estaba pasando. Entonces fue increíble, o sea, creo que después de eso
yo seguí compitiendo en competencias nacionales sin adaptarlo al más alto nivel, pero ya obviamente estaba la conciencia de los organizadores, de gente alrededor. Yo nunca he pedido ventaja deportiva, siempre he intentado como ser lo más equitativa con las demás atletas que están en el floor porque sé lo que involucra prepararse para una competencia y fue impresionante darme cuenta al nivel que yo puedo llegar, aunque mi discapacidad vaya aumentando, me ha hecho mentalmente mucho más fuerte. O sea, creo que entender que hay una categoría que me adoptó, que me agarró y que me respalda, todavía me hace más feliz porque me hace más segura de que no importa hasta dónde avance mi categoría, en mi discapacidad, yo voy a tener una categoría en la que pueda seguir llevando mi cuerpo al límite y seguir practicando lo que me gusta. Nos dijiste que competiste junto con atletas sin discapacidad, obviamente en escenarios súper exigentes, los más exigentes probablemente del país. ¿Qué pasaba tal vez por tu mente en esas primeras veces? Nos hablaste al inicio un poco de eso, pero quisiera que nos contaras un poco esa primera vez o esas primeras veces sabiendo que por supuesto el contexto tuyo no era el mismo que el resto de los atletas. ¿Qué fue tal vez ese pensamiento inicial, aparte del pánico, por supuesto, que Claro. pasaba por esa cabeza? Creo que mi pensamiento inicial era como tal vez lo bueno del CrossFit es que uno tal vez tiene como una idea de los workouts que va a hacer. Entonces, muchos ya uno los ha medianamente practicado o tal vez hecho completo, digamos. Entonces, ya cuando uno entiende el orden de los workouts, yo lo primero que hice para esa primera competencia fue correr al venue y tomarle foto con mi celular a todo el escenario y le hacía zoom. Entonces mi esposo y mi hermana me decían, ok, André, esto que ves en el piso son alfombras, esto que ves al fondo son las cuerdas, arriba hay unos racks, está un poco alto, podemos preguntar qué ocupas, en este evento vas a ocupar tal, tal, tal. Entonces creo que son cosas que obviamente una persona sin discapacidad no tiene la necesidad de hacer, no tiene que premeditar tanto, entonces creo que lo más difícil para mí en las primeras competencias fue de saber tal vez que yo podía o que sentía que podía dar más, pero tal vez los mismos nervios o la misma desventaja por mi discapacidad no me lo permitía. Tal vez el movimiento no me permitía llegar al 100 o es muy fácil en un movimiento de CrossFit llegar a un punto de frustración y decir, es que yo puedo hacerlo mejor o cuando lo probé lo hice mejor. Entonces creo que cuando empecé a competir a nivel nacional, la comunidad de CrossFit yo he tenido una súper buena experiencia. Creo que me ha tocado gente muy buena a mi alrededor que ha entendido, obviamente de ahí estamos en una competencia, hay gente con mucha adrenalina, hay gente que al final la adrenalina la sobrepasa, pero creo que yo tengo como algo en mi cabeza muy marcado que siempre me lo he dicho, Andrés, si no tuvieras nervios es porque no te importa. Entonces los nervios nunca se van, la cosa es aprender a manejarlos, pero si ya dejo de sentir nervios en cualquier competencia es porque ya sé que estoy haciendo lo que no quiero hacer. Interesante esa forma de ver. Siempre los nervios nos dicen algo, entonces. Exactamente. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho eso que mencionabas de específicamente este deporte del CrossFit, ¿verdad? Te hablabas de que has sentido un apoyo, has sentido una red, has sentido un grupo que te ha acogido como atleta, ¿verdad? Ujú. Indiferentemente de algo más, ¿verdad? En este caso tu discapacidad es como atleta, como persona, por supuesto. Muchas personas acá nos escuchan y creo que esa parte es muy bonita rescatarla, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo y tenemos a alguien o un grupo de personas que nos apoyan, nos sentimos, por supuesto, con mayor confianza y Ujú. con menos presión. Claro. Desde esa perspectiva, ¿qué has visto vos y qué has aprendido tal vez de esto que te acabo de mencionar, ¿verdad? Del apoyo que te ayuda a confiar y te elimina un poco la presión. Sí, en CrossFit vieras que es muy chiva porque siempre le han dicho a uno y uno lo nota mucho en competencias a nivel mundial, Costa Rica o donde uno compita, el último siempre va a ser el más apoyado. O sea, cada
cada persona que está terminando su hit de último recibe el apoyo de los mismos competidores, el apoyo del público como si fueses a ganar el evento y creo que esa sensación no se replica en ningún deporte, o sea, creo que ese apoyo, esa comunidad y esa sensación de celebrar todos el logro de una sola persona porque alcanzó una rep que había fallado muchas veces o porque de verdad va de último o simplemente porque es alguien dando su máximo es demasiado impresionante para mí. Creo que el CrossFit, yo hice como una familia y como conozco a muchos atletas, sé que les ha pasado lo mismo. Creo que el CrossFit es, hay gente que le dice que es una secta, pueden verlo como quieran. Creo que si eso es una secta, es la secta más saludable que conozco. Y en realidad me parece a mí muy chiva porque siento que aunque el CrossFit sea un deporte muy demandante, muy exigente como todos los demás, tiene ese factor comunidad que no te va a dejar como sentirte mal o hacerte como es súper competitivo, pero, o sea, no te va a serruchar el piso, no te va a pasar por encima. Creo que esa comunidad te da la confianza de hacer tu mayor esfuerzo y sé que vas a ser celebrado por hacer ese mejor esfuerzo. Bonito, muy bonito. Y el mensaje aquí yo creo que para todos es más allá del tema deportivo, es también rodearse de esas personas que te hacen crecer en confianza, ¿verdad? 100%, yo creo que la clave es la red de apoyo, independientemente en lo que hagas, seas deportista, sea familiar, laboral, una red de apoyo es impresionantemente importante porque lo que uno cree que es no sé, un mundo en un vaso de agua, al final tal vez no es tanto si uno tiene la perspectiva correcta. Muy bien. Hablemos, ya entremos a hablar en el tema más, tal vez, o en el hito más importante en tu carrera deportiva, ¿verdad? Que fue haber ganado el año anterior los CrossFit Games adaptados. Claramente eso fue un hito enorme para vos y noticia, por supuesto, en el país porque es ser campeona mundial, ¿verdad? Sí, Cuando escuchaste que eras campeona mundial, cuando llamaron por tu nombre a subir al podio como primer lugar, ¿qué fue lo primero que sentiste? Alegría, alivio, validación, nervios, no sé, algo distinto, contamos. yo sentí muchos nervios, o sea, creo que yo he competido mucho a nivel nacional, pero nunca había pegado podio, o sea, yo nunca me había subido a un podio, o sea, yo sí nunca había quedado de última, siempre había dado mi mejor esfuerzo, pero yo nunca me había subido a un podio. Entonces, entender en mi cabeza que mi primer podio era un mundial fue abrumador al 100%. O sea, me acuerdo que en categoría visión, em, es una categoría como muy equitativa porque no importa qué discapacidad visual tengas, todas competimos con los ojos vendados. Todos los eventos son con los ojos vendados. Entonces, cada atleta tiene un handler. Entonces, Mm, es tu guía durante todos los eventos. De hecho, el handler tiene más reglas que el mismo atleta porque el handler se encarga de que el atleta haga lo que tiene que hacer y si no, el atleta ve las consecuencias de lo que no hace el handler. Entonces, es mucha claro. presión en realidad. Nosotros con mi entrenador y tomamos la decisión de que mi handler fuera mi esposo porque conoce perfectamente mi discapacidad, las necesidades que yo tengo. Entonces, cuando estábamos haciendo fila con las demás atletas, mi primer año de Games, yo estaba tan nerviosa que yo le decía a Chris, mi esposo, como no puede ser posible que yo, aunque esté ganando, sienta tantos nervios de que no sé cómo voy a poner la bandera, qué voy a hacer. De hecho, hay como un video donde yo extiendo los brazos, flexiono, vuelvo a dar a todo lado porque yo estaba tan nerviosa, o sea, como que en mi cabeza se vinieron como mi primera clase de CrossFit, mi primera competencia de CrossFit, fueron como muchas cosas y yo decía, ¿quién le va a decir a la Andrea que empezó CrossFit como una persona completamente normal que íbamos a estar 8 años después en mi primer podio a nivel mundial? O sea, fue demasiado abrumador, fue impresionante. Qué bonito. Y qué bonito esto último que dijiste, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a la Andrea de hace 8 años que iba a estar en Sí. un podio mundial? Yo creo que eso es un mensaje directo para todos nosotros que estamos arrancando algo, sea en un deporte, sea en un proyecto, que nos veamos, tengamos mucha fe y que nos vamos a ver como campeones mundiales, ¿verdad? En lo que vayamos a hacer, y lo digo entre comillas, dentro de 8 años. Así que lindo mensaje y hermosa experiencia.
Sí, tal vez a veces uno cree que las metas que uno se pone no las dimensiona o las ve demasiado grandes o demasiado a corto plazo, pero es impresionante lo capaz que uno puede llegar a ser cuando es constante y de verdad quiere las cosas. Así es, así es. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si en esa competencia no hubieras terminado en primer lugar, o incluso si hubieras terminado sin medalla? Igualmente habría valido la pena todo ese proceso. ¿Qué pensás ahora ya en perspectiva? Vieras que va a sonar como un poco extraño, pero yo iba demasiado preparada para ganar. O sea, Ok, yo sabía que yo había hecho todo lo posible para llegar a ganar. Tal vez no pegar el primer lugar sí fue muy abrumador, pero yo sabía que me había preparado demasiado bien y que todos los años de competencias que yo había tenido y de mis entrenamientos, frustraciones, llantos, lo que fuese, yo sabía que iba a dar el 100%. El proceso de estos games fue hasta demasiado extraño porque nosotros, para un poco de contexto, para clasificar al mundial tenés que empezar un clasificatorio que empieza a finales de febrero, pasas a semifinales, todo es como virtual, entonces empezás como a subir videos, todo tiene como un deadline y bueno, nosotros empezamos este año, el año 2025 muy incierto, empezar a clasificar los videos, todos nos instruimos demasiado. Teníamos el apoyo de Amalia, que también nos instruyó un poco, pero y competimos en categorías diferentes, entonces hay muchas cosas que también cambian. Y el- en las semifinales, yo en la primera parte del Open quedé de primera a nivel mundial, entonces yo estaba demasiado feliz, yo dije como, ok, sí lo vamos a lograr, llegamos a la semifinal, pasaron 2 meses y a los 2 meses nos dijeron que los videos se habían subido mal, entonces que yo estaba descalificada. wow, Cuando eso pasó fue un balde de agua fría para todos. Yo no lo podía creer porque yo creo que no sabía que quería tanto ir a los games hasta que ese momento pasó. Típico humano o ser claro, humano, claro, uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde o qué tanto exacto. tiene hasta que lo pierde. Y fue horrible, o sea, yo entré en una depresión horrible, yo intenté no dejar de entrenar. eh, Eran cosas imposibles que podían pasar porque eran circunstancias que nunca nos habían pasado ni cuando hacíamos el clasificatorio normal. O sea, fue una seguidilla de cosas que no entendimos cómo pasaron, pero pasaron. Buscamos ayuda por todo lado, fue imposible. A mí nadie me conocía en esa categoría, nunca había hecho un Open, o sea, no supimos cómo. Después, misteriosamente, eh, también es mucha gente del mundo que a veces se le complica viajar o tuvo alguna lesión. Yo en mi categoría tuve la bendición para mí y la mala para ella. Una de las chicas clasificadas se lesionó. Como solo entran 10 al mundial, yo por la descalificación quedé de 11 porque solo pudieron revisar Ok, un video. Entonces yo naturalmente estaba fuera de los games. claro. 2 meses antes, como ella se lesionó, yo entré. Entonces, no había forma en este mundo que yo no fuera al mundial a pegar podio. O sea, no me pasó por la cabeza a mí no ir a intentar y dejar todo lo que yo podía hacer. Entonces, esa pregunta es bastante complicada porque si yo te lo digo fríamente y te digo, yo no me iba a venir del mundial sin medalla, pero si te explico el contexto, entendés tal vez por qué esa fue mi respuesta. Claro. Pero es válido al final del día yo creo que es parte también de lo que hablamos antes de ponerse metas, ¿verdad? Indiferentemente de que esa meta la alcancemos o no. Tu meta fue, yo voy al mundial a pegar podio. Sí, 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 sí. Las probabilidades eran muchas en que lo pegaras, pero también en que no lo pegaras, ¿verdad? Obviamente Sí, tu sí, rendimiento era muy sí. bueno. Y también llegamos como al punto de pensar, obviamente ya uno va con la mentalidad al tope y esa es la idea y te preparas para ir con la mentalidad lo más positiva posible, pero obviamente te das cuenta, ves a los otros competidores, ves que todos son recurrentes, ves que ahí está los que ganaron el año pasado, que han ganado años anteriores, entonces ese positivismo y esa seguridad va ahí como no inquebrantable, pero está.
claro, Obviamente, claro. cuando son 3 días de competencia intensos, entonces pasan muchas cosas, hay eventos buenos, eventos malos, y creo que mi esposo, antes de bajarnos del primer avión, me dijo: "Vamos a concentrarnos en cosas que podemos solucionar el hoy, no vamos a empezar en mañana ni en pasado mañana, vamos a empezar a pensar solo en el hoy, qué podemos hacer hoy, qué podemos mejorar, qué tenemos que hacer hoy y después pensamos en los más días. Era mi primer competencia de 3 días, entonces tampoco sabíamos que iba a reaccionar mi cuerpo. Aquí en Costa Rica, por más que había hecho competencias de muy alto nivel, no había hecho ninguna de 3 días, entonces eso es un gran golpe para el cuerpo y Claro. creo que teníamos muy en mente, obviamente, la esperanza de pegar podio, pero si no, de aprender lo más que se podía, absorber lo mejor que se podía de la situación del mundial, cómo funcionaba, y si no, de seguirlo intentando. O sea, era nuestra primera oportunidad y tal vez para todos sí había una esperanza de llevarnos el primer lugar, pero no era cierto ni tampoco era seguro el primer año que lo hacíamos, digamos. Claro, claro. Súper, súper. Y bueno, detrás de todo eso hay, detrás de todos esos logros visibles, hay una parte muy invisible, Sí, eso que nunca se ve, ¿verdad? claro, Normalmente nunca se ve eh, fuera de, obviamente, tu entorno. Hablemos un por poquito de supuesto. eso. Cuando el cansancio aparece y las ganas están tal vez bajas, ¿qué es tal vez eso, sea grande, sea pequeño, que te ayuda a no soltar ese objetivo, que te ayuda a seguir adelante? Creo que a mí me ayuda mucho mi esposo y mi hermana. Creo que son como ese cable a tierra que me ayudan muchísimo a entender lo valioso que es mi esfuerzo y lo valioso que ha sido lo que he logrado. Independientemente de antes del mundial, creo que ellos recurrentemente me recuerdan que yo me he tomado la tarea de ser y de hacer las cosas lo más independientemente posibles. Ahora venimos obviamente en un periodo de tiempo en donde las cosas se me han vuelto más difíciles de lo que yo estaba acostumbrada, mi discapacidad avanzó un poquito más de lo que yo estaba acostumbrada. Entonces he tenido que dar algunos pasos atrás que tal vez lo hacen sentir a uno como un poco menos valioso o menos capaz, pero ellos son los que me ayudan a recordar que tengo la capacidad, que las cosas que he logrado son cosas importantes, que independientemente inspiro a mucha gente, mucha gente a mí me escribe por Instagram y me dice como, wow, André, te vi haciendo esto, no sabía que tenías una discapacidad. Hasta antes del mundial, conocer a otras personas que empezaron a hacer CrossFit tal vez conmigo o que están empezando en el deporte y se dan cuenta lo difícil que van siendo como los skills y las cosas que yo he logrado hacer con una discapacidad, creo que le da a uno como mucha esa sensación de satisfacción de tal vez como estábamos hablando al principio, de si mi historia o una competencia o un workout mío le ayuda a alguien a sentirse motivado, yo ya con eso gané. Y esos pensamientos me hacen a mí entender que no hay días perfectos, no es como que yo me levanto todos los días y digo, bien, voy a prepararme para el 2026 y voy a ganar otra vez el mundial. Y no, hay días que yo me levanto y me duele todo el cuerpo y no quiero entrenar. Tras de eso yo entreno sola en mi casa, tenemos un mini gimnasio acá. Entonces, hay a veces que usar disciplina extra, motivación extra, pero yo creo que eso solo lo hace tener objetivos claros, que la motivación te levante, aunque estés en pijamado, aunque no quieras, son cosas que te hacen hacer las cosas que necesitas hacer. Muy bien, muy bien. Qué bonito que sea la familia, eso primero que mencionaste, ¿verdad? Ese, ese objetivo, digamos, o esa motivación que te ayuda a no soltar. Muy bien, Claro. qué bonito. André, mirando, obviamente, todo este proceso de estos 8 años, por supuesto, de los últimos meses o el último año, ¿qué te ha enseñado o qué te enseñó toda esa experiencia sobre respetar tiempos, verdad? Que claramente
pues nosotros somos muy exigentes y queremos todo cada vez más rápido. En esta vida corre todo sumamente rápido y lo queremos ya. ¿Qué te enseñó esa experiencia, como te decía, sobre respetar tiempos y tener paciencia? Vieras que la paciencia es una palabra que yo he intentado practicar mucho. Y creo que es una virtud que no muchos tenemos porque la vida nos ha hecho querer todo demasiado rápido, de conseguir las cosas rápido. Y yo como fisioterapeuta principalmente y como atleta me doy cuenta en pacientes que, no sé, en una sola cita quieren solucionar algún dolor de 16, 20 años Ujú. o alguna persona que llega a hacer una clase de CrossFit y quiere pasar de 0 a 1000 de una vez y después echarle la culpa a la disciplina de que es una disciplina lesiva. Creo que los tiempos son perfectos. O sea, los tiempos de Dios son perfectos y creo que si yo no estaría ni siquiera aquí, si yo hubiese tal vez apresurado mi proceso. Soy muy consciente de que uno tiene que apegarse a un proceso, las cosas no se dan solas. Yo tengo 8 años entrenando CrossFit y casi 6 con mi mismo entrenador. Y ese entrenador he tenido altos y bajos, hemos sido amigos, hemos sido enemigos, pero yo nunca he dejado el proceso tirado. O sea, confío 100% en las personas que llevan mi proceso, hago lo que yo tengo que hacer y creo que esa es la clave de respetar los tiempos, como entender que las cosas no solo caen, no solo pasan, sino que uno tiene que trabajar para que pasen, pero siempre con un proceso. Si usted no respeta el proceso, las cosas no se van a dar. Y si también quieres apresurar el proceso, tal vez el resultado no sea el que iba a darse porque apresuraste todo. Ujú. Muy bien. Y hablando de ese proceso, eso ha hecho que hoy estés impactando a otras personas, como decías ahorita, ¿verdad? Y motivando a otras personas. Hoy muchas personas te ven claramente como una inspiración, como un ejemplo. ¿Qué responsabilidad sentís al saber que esa historia tuya puede cambiar la forma en otros de verse a sí mismos? Es mucha responsabilidad, ¿no entiendes? Porque siempre he intentado dar como mi mejor cara en el deporte. Para nadie es un secreto que yo soy muy competitiva y soy muy exigente, entonces me pasaba mucho que yo salía, tal vez cuando competía como individual acá con personas sin discapacidad, salía de un evento y yo decía, pues que me fue pésimo, yo quería hacer tal y tal y tal. Y yo iba al baño y estaba enojada conmigo misma y ahí mismo en el baño me topaba gente como, Andrés, eso es increíble, le hiciste demasiado rajado, no sé qué. Y yo decía como, ¿cómo es posible que alguien externo pueda validarme más que yo misma haciendo el esfuerzo ahí? Entonces me empecé a dar cuenta que yo siempre he querido intentar, independientemente con mi profesión o como atleta, intentar que la gente le dé una oportunidad a las capacidades que tiene su cuerpo. Es muy fácil ponerse excusas, es muy fácil también decirle a la gente que sus excusas no son válidas, pero creo que la persona que se lo propone lo puede hacer. Y creo que si yo puedo mantener como esa sensación a los demás o esa motivación que yo siempre estoy anuente y siempre escribo y cuando me escriben respondo y siempre doy como ese sentimiento de que pequeños logros son grandes logros y los acumulas al final. Yo siempre le dejo entender a mis pacientes que tal vez si quieren empezar como, no sé, el Fit Journal de enero, porque estamos a principios de año. Y entiendo perfectamente que la gente empieza muy motivada, con metas muy elevadas, y yo siempre le digo a mis pacientes, pongámonos una meta real, empecemos de menos a más en vez de más a menos, porque la Ujú. frustración es la peor trampa que tiene el cerebro. Entonces, siempre les digo, empecemos con un día a la semana. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Hagamos un día, 2 días.
top. Si esa semana lograste hacer 3 o 4, es ganancia. Pero si te pusiste 4 o 5 días y a la semana tuviste demasiado trabajo y pudiste solo una, ya tu cuerpo empieza a generar frustración y decir, ay, no lo logré, entonces empiezo el otro mes. Ajá. Entonces, creo que esa sensación de motivar a los demás y de demostrarles que se puede, para mí es demasiado gratificante. O sea, sé y soy muy consciente de que hay días malos y estoy también muy consciente de que la gente no publica los días malos. Yo no voy a subir un entrenamiento mío que me puse a llorar, ¿verdad? La gente sabe que existen, pero también no es la realidad que vivimos. Entonces, hacerle entender a la gente que también no todo es color de rosa es parte de la motivación, porque somos gente real haciendo cosas que se pueden, pero no son cosas imposibles. Así es, así es. Y eso yo creo que esto que dices es muy bonito porque primero ponerse metas realistas. Yo creo que esto lo hemos hablado, he tenido la oportunidad de conversar con otras personas, atletas, y creo que se coincide mucho en eso, ¿verdad? Busquemos metas realistas y creo que eso es un mensaje Ujú. desde tu experiencia, como lo hacíamos o lo preguntaba antes, ¿verdad? Esa responsabilidad yo creo que es muy válido, o sea, invitar a todos a que busquemos objetivos en el área que sea, pero que sean realistas esos objetivos y no nos lleguemos a frustrar por no lograr algo que tal vez pues faltaba mucho proceso para alcanzarlo. Claro, igual si fuese fácil todo el mundo lo haría. Entonces, en realidad eso es lo que es importante que los demás sepan y hasta uno como atleta. Si fuese fácil, todos serían campeones del mundo. Si fuera fácil, todos correríamos una maratón en 2 días de preparación. O si Exacto, fuese fácil, hay 1500 ejemplos. Lo que pasa es decirse a uno que las cosas no son fáciles, pero son posibles. exactamente. Eso era precisamente lo que quería mencionar como segundo punto. De hecho, mencionaste somos humanos y somos capaces de lograr las cosas, pero esas cosas se alcanzan pues con trabajo, con proceso, con esfuerzo, con dedicación, disciplina, etcétera, etcétera. Claro, y es que si yo me pongo a pensar, mi primer Open fue en el 2019, y si yo en ese 2019 tal vez mi meta hubiera sido ganar los games a corto plazo, tal vez hubiera entrado una prestación horrible, y 8 años se dicen muy rápido. Yo digo 8 años muy rápido, pero pasan muy Mm, lento, y en esos 8 claro, años se involucran muchas cosas, por supuesto. claro, claro. Ahora mencionaste una persona que por suerte tuvimos la oportunidad de conversar, tuve la oportunidad de conversar con ella, que es Amalia Ortuño, Claro. ¿verdad? Campeona también del mundo en CrossFit. Ella nos hablaba en ese episodio y de paso los invito, por supuesto, también a escucharlo, los que no han tenido el chance, de el tema de las discapacidades. Y yo pues también tengo cierta cercanía y conocimiento en ese aspecto y soy consciente de que hay muchísimo por hacer, ¿verdad? Muchísimo por Sí. trabajar, no solo en Costa Rica, esto es a nivel mundial. Yo creo que hay una ignorancia, desinterés en muchos aspectos, en muchas áreas también. Yo quisiera escuchar de tu parte qué mensaje te gustaría que tal vez esas personas que nos están escuchando, que tienen algún tipo de condición o discapacidad, o incluso también sin ella, porque aplica creo que para todos, ¿qué mensaje te gustaría que esas personas se lleven de tu camino, de tu proceso? Siento que es algo muy valioso abrazar a la gente con discapacidad que tal vez tiene el miedo de ponerse esa etiqueta como persona con discapacidad. A mí me costó muchísimo hacerlo, a veces todavía me cuesta, es un proceso que no es continuo, es una realidad que poco a poco va haciéndose más cotidiana para mí y creo que para cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad, entender lo que nos está pasando, entender las necesidades que tenemos para hacer nuestra vida más fácil, porque en realidad a lo que venimos a la vida y al mundo es disfrutar, llevarnos lo mejor que podamos, aprender de lo que tenemos y de los privilegios que tenemos o las condiciones que tengamos. Creo que eh, si yo les tengo que dar un mensaje es que mi vida cambió 100% entendiendo lo que tengo, aceptando lo que tengo
y abriéndome a un mundo de posibilidades que sí, es complicado. Hablo, por supuesto, desde mi privilegio, pero creo que darle la posibilidad y creo que siempre hemos vivido en una sociedad en donde la palabra discapacidad pesa mucho y tal vez tiene una connotación negativa, pero creo que nosotros, las personas con discapacidad, que hemos logrado cosas que normalmente creen que la gente con discapacidad no puede, somos el ejemplo perfecto de que podemos hacer las cosas tal vez en caminos diferentes, con circunstancias diferentes, un poco más tardías que otras si es necesario, pero igual se alcanza. O sea, darse cuenta de las capacidades que tengamos, aunque sean diferentes, no quiere decir que sean malas, solo son capacidades diferentes. Así es, así es. Y bueno, esto es un mensaje, yo creo que para todas las personas que nos escuchan hoy, ¿verdad? Eso que dijiste ahorita me gustó mucho y es aprendamos a abrazar, ¿verdad? Nuestras condiciones y cuando hablamos de condiciones, el espectro es gigante, ¿verdad? Puede ser una Claro. discapacidad, puede ser un momento de nuestra vida, puede ser lo que sea. Así que lindo mensaje y los invitamos a eso. Yo creo que eso es parte de eso es lo que quiero dejar, ¿verdad? Invitar a las personas a abrazar esas capacidades. Creo que es importante porque al final yo te hablo desde mi situación, que es una Claro. discapacidad, pero como decís, se puede extrapolar a cualquier cosa. O sea, creo que parar un segundo de la rutina y decir qué soy, qué tengo, qué necesito, me va a ayudar a vivir más fácil, más sencillo y tal vez con una capacidad un poquitito más, tal vez más llevadera, porque eso es lo que ocupamos, bajar un poco de chunches del bulto que andamos siempre encima y todo lo que nos haga la vida más fácil siempre va a ser para mejor. Así es. Sigamos tal vez reflexionando sobre eso un poco más profundo, sobre todo esto que acabamos de hablar. Ya mirando todo ese camino, toda esa historia, ¿qué te enseñó tal vez la vida sobre adaptarte sin rendirte, ¿verdad? Y seguir adelante. Sí, al final creo que uno cree, vuelvo a lo mismo de la connotación, el hecho de adaptarse a veces tiene una connotación un poco negativa, pero el adaptarse es simplemente hacer algo que a mí me convenga de mejor manera. No importa en qué situación lo veas. O sea, creo que adaptar, por más que se vea o se sienta diferente, es ser más consciente y más empático conmigo mismo para adaptar a una situación que a mí me haga sentir mejor. Entonces es como esa parte de egoísmo que deberíamos tener todos, tal vez un poco, de decir, yo quiero estar mejor, ¿qué influye esto? Y qué cosas tengo que tomar en cuenta para que yo me sienta mejor. Ujú, Entonces, siempre es como esa parte de no es fácil, porque volvemos a lo mismo, yo puedo venir acá y decir, sí, yo entreno todos los días, o sí, yo soy súper disciplinada. Sí, yo soy súper disciplinada, pero no quiere decir que sea fácil ser disciplinada, ni que sea fácil hacer los hábitos que eso retoman, o que eso requiere, digamos, por decirlo así. ujú. Pero no, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero cuando uno se da cuenta lo satisfactorio que es el resultado, sea grande o pequeño, es la motivación que uno tiene para no rendirse. O sea, creo que yo ahorita me siento en una situación en donde no sé cuánto tiempo voy a poder tener las capacidades que tengo ahorita. Entonces, me hace como muy consciente de que no sé si es la última temporada de mi vida en donde lo voy a poder apreciar y agradecer. Y les dejo eso porque yo en mi caso lo digo como mi discapacidad, que puede ser muy fluctuante, pero para la gente que no tiene ninguna discapacidad, ¿qué están esperando? O sea, si yo estoy en ese limbo en donde no sé si es la última temporada de mi vida en donde voy a poder hacer las cosas como las conozco o como sé hacerlas de toda la vida, si usted no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿qué lo detiene? Así es. ¿Qué nos detiene? Esa es, esa es la pregunta clave. ¿Qué nos detiene? Muy bien.
André, ya vamos a ir cerrando con esta sección, pero hay una pregunta que de cierre siempre hago y es obligatoria. Nuestro podcast se llama Mentalidad de Campeón y yo quisiera escuchar desde tu punto de vista qué significa para vos tener una mentalidad de campeón. Qué buena pregunta. Yo he escuchado muchas respuestas, pero de todas Cada uno, maneras, cada uno de tiene todas diferente respuesta. sí, 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 sí. Una mentalidad de campeón para mí es tener la capacidad de transformar las adversidades o los obstáculos en fortalezas. No importa sea algo grande o algo pequeño, creo que esa mentalidad de decir, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, no importa qué tenga que hacer, lo voy a hacer, para mí es una mentalidad de campeón. O sea, obviamente respetando el proceso y siendo obviamente amables con lo que nos rodea y con todo el entorno, pero esa mentalidad de campeón que tiene la posibilidad de sobrellevar cualquier obstáculo y retarse a que ese obstáculo, aunque me tome un año, lo voy a sobrellevar porque yo estoy seguro que puedo, para mí eso es una mentalidad de campeón. Muy bien, muy bien. Y antes de despedirnos, quiero que cerremos de una forma distinta este episodio. Quiero pedirte que imagines que del otro lado hay una persona que hoy se siente fuera de lugar, que hoy se siente que no encaja, que duda de sí misma, no como atleta, ¿verdad? Ni como campeona de CrossFit, sino desde tu experiencia de vida. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué le podrías decir a esta persona? Yo podría decirle a esa persona que todo pasa. O sea que yo sé que es tal vez complicado si uno está en el ojo del huracán, viéndolo desde adentro, que todo se ve muy abrumador, todo puede ser muy difícil, pero todo pasa. Nadie, nadie se muere de amor, nadie se muere por frustración, sino que son cosas que pasan y tal vez cualquier problema que uno tenga, uno siente que es el fin del mundo, que ya no puede más, que tocó fondo, y no, en realidad todo pasa, lo que pasa es que hay que tener las herramientas correctas para dejar que eso pase. Hay que respetar los procesos en todo, hay que dejar validar nuestros sentimientos, pero no ahogarnos con nuestros sentimientos. Entonces, buscar la forma de darles vuelta. Creo que el entorno en el que nos rodeamos es fundamental. Si cualquier persona tiene la posibilidad de buscar cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de pasatiempo que lo saque de su rutina, lo digo yo no tanto como atleta, sino como profesional de la salud, el deporte hace maravillas. Y no importa qué tanto se lo diga a uno un profesional de la salud, inténtelo. Dele el chance de hacer 3 semanas, un pasatiempo, un deporte. Lo que eso le va a traer a su vida de beneficio es maravilloso. Y va a hacer que cualquiera de esos problemas, esa nube gris que haya, no la va a ayudar a solucionar, pero va a hacer que sea más llevadero. Y creo que eso es súper importante que la gente sepa. No siempre hay que hacer un deporte de alto rendimiento. No siempre hay que hacer lo mejor que uno pueda. Dese el tiempo de disfrutar y abrazar su tiempo libre, efectivamente 30, 20 minutos. No todos tenemos que ser campeones del mundo, no todos tenemos que ser lo mejor que se pueda, sino que darnos el tiempo de aprovechar y lograrlo va a hacer que nuestra realidad cambie un montón. Lindo mensaje para cerrar. André, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu historia con tantísima honestidad. Realmente es bonito escucharte, ¿verdad? Deja realmente claro que la fortaleza pues no siempre está en el resultado, no siempre está en ese podio, sino incluso en decisiones que uno va tomando en la vida, en el día a día, y como dijimos antes, incluso esas decisiones que muchas personas no ven. Ujú. Por supuesto, nos recordás que competir no solo está en medirse todo el tiempo con otros, sino también Claro, aprender a confiar en un proceso, aprender a confiar en otros, aun cuando el contexto no es el más fácil. exacto. Normalmente cierro yo con todo esto, pero yo quiero escuchar a Andrea también a que nos ayude a hacer un cierre.
para todos los que nos escuchan? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje para cerrar? Principalmente, si llegaron hasta acá, darles las gracias, porque sé que en todo el trajín del día, sacar un chance para escuchar las historias siempre es valioso y escuchar otra perspectiva también siempre es bueno. Entonces, agradecida 100% por las personas que siguen escuchando o que escucharon un poco de esta conversación. Y también quiero dejarles que eh, también que si necesitan un poco de motivación, si necesitan un poco tal vez de salir de la rutina, busquen opciones. Siempre es importante, la salud mental es más importante de lo que uno cree. Ahora hay muchas formas de hacerlo, buscarlo y creo que ese por ahora es mi mensaje más fundamental. Preocúpese porque su salud y su cabeza estén bien para que todo lo demás esté bien. Creo que uno como ser humano es el centro de todo y hace que las cosas, no sé, uno crea la realidad que quiere. Entonces, la mente es maravillosa y uno llama, llama mucho las cosas que manifiesta y que pide o cómo se trata. Entonces, trátense bien, cuídense mucho y desde el tiempo de buscar algún deporte o algún pasatiempo que les llame la atención para que les dé salud y vitalidad. Muy bien, mil gracias por ese mensaje de cierre y yo me uno a ese agradecimiento a todos los que hasta acá nos están escuchando, a quienes, como dije, nos escuchan. Ojalá pues que esta conversación les haya gustado, les haya servido y si sienten que algo de esto que hemos conversado puede ayudarle a alguien más, pues compartan este episodio. Al final no se trata de tener menos límites, como hemos hablado, sino de creer un poco más en uno mismo. Al final eso es. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mentalidad de Campeón. Muchísimas gracias a todos por escuchar y André, muchísimas gracias a vos también. Muchísimas gracias a vos.